En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabras el día a día. Están tomadas del Evangelio de San Mateo en su capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simeón y Judas? ¿No viven aquí todos sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello le resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús va a su comunidad de origen, a Nazaret, donde creció, donde vivió la fe, donde conoció la fe. Y dice que estando predicando en la sinagoga que le vio crecer, la gente se admiraba de su sabiduría y de aquellos milagros que Jesús estaba contando que había realizado en otras comunidades. Y empezaron a cuestionarle: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Algunos hermanos no católicos, cuando escuchan este texto, dicen: míralo ahí, la Virgen tuvo más hijos, y ahí se mencionan los hermanos de Jesús. Realmente ellos eran parientes de Jesús, eran primos hermanos de Jesús. Como hemos explicado en otras reflexiones, en la cultura judía, la palabra primos no existía, sino que se utilizaba la palabra hermanos para hablar de parientes cercanos, para hablar de hermanos de sangre, para hablar de personas que compartían la misma nacionalidad o la misma religión, etc. Por lo tanto, ellos eran primos hermanos de Jesús, eran parientes cercanos, no eran hermanos de sangre. Hay algo que Jesús resalta en esta visita a la sinagoga que lo vio crecer. Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Queridos hermanos, un profeta debe de estar preparado. Un profeta es una persona que ha sido escogida por Dios para hablar en su nombre, para comunicar al reino la verdad que Él ha revelado a través de las Sagradas Escrituras. Y tenemos que estar preparados para ser cuestionados. Jesús fue cuestionado, pero si su padre vive con nosotros y sus madres, ellos le cuestionaban porque no entendían de dónde Jesús había sacado toda esa sabiduría. Un profeta tiene que estar preparado porque va a ser rechazado entre los suyos, en su comunidad, en su entorno, en su casa. ¿Cuántos de nosotros somos cuestionados por nuestros familiares? Eso que hiciste por allá, eso que tú dijiste, hazlo aquí, muéstrame aquí. Seremos rechazados. Un profeta tiene que estar preparado para ver pocos frutos a veces. Notemos que dice el Evangelio que Jesús no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Habrá momentos que nos tocará evangelizar, ir a comunidades donde Dios no se va a manifestar grandemente, y es porque la gente le falta fe. Queridos hermanos, un profeta de Dios tiene que estar preparado para moverse en todo tipo de terreno y no detener la misión que Dios le ha encomendado. Amén. Señor Jesús, te pedimos que cada día nos prepares para que podamos perseverar a pesar de los obstáculos que encontremos en el camino. Amén. Propósito del día: no desanimarnos en la misión. Yo soy tu amigo y hermano misionero Nicolás Núñez y te invito a compartir este mensaje con todos tus contactos. El Señor te bendiga.